El video que voy a poner a continuación podría reventar tu cabeza, pero lo más seguro es que no ocurra así. Las ideas demasiado diferentes a lo que tu cerebro está dispuesto a aceptar, generalmente las rechaza. Y es altamente probable que tú rechaces lo que voy a decirte. Pero prepárate, porque los hechos son contundentes. Y es que se trata de la ciencia. La ciencia basada en el materialismo científico, que ha permitido descubrir muchas cosas, determinar muchas leyes, hacer muchos avances científicos gracias a metodologías de medición. Este principio científico se basa en la comprobación de los hechos a través de la medición. Y con esta metodología se ha logrado un gran avance, pero hasta cierto límite. Y este límite lo marca la conciencia. Hay un nuevo paradigma científico que está reconociendo que hay mucho más de lo que podemos ver. Y eso es una conciencia universal que está sincronizada y coordinada con cada una de nuestras mentes. Estos descubrimientos de una conciencia colectiva empezaron con una investigación científica de un mexicano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que empezó a hacer diferentes investigaciones con chamanes y con pruebas de laboratorio. Y encontró que en efecto hay una conexión de nuestras mentes con otras mentes. Este científico desapareció misteriosamente, pero ha habido muchos otros investigadores en el mundo que están llegando a esa conclusión. Hay una conciencia universal, una inteligencia colectiva, una información a la que podemos tener acceso, pero que no sabemos cómo. Y es que el problema es que es demasiado nuevo. Si los materialistas hace unos siglos se enfrentaron a las supersticiones y a las creencias arraigadas de una sociedad que no quería creer en los hechos científicos, ahora los nuevos científicos se encuentran con una ciencia que no se quiere mover de sus principios materialistas. Y esta lucha de dos visiones científicas está impidiendo que avancemos más rápido. Pero los hechos son contundentes. Y quizá nosotros, desde nuestra perspectiva individual, tengamos que considerarla. Por ejemplo, en la psicología, no todo está en nuestra mente. En la medicina, no todo está en los órganos. Pero quizá lo más determinante está en la economía. No todo son matemáticas avanzadas, curvas, estadísticas. Hay una conciencia colectiva que determina nuestras conductas y que ya otros economistas han empezado a reconocer como una economía irracional o emocional. Pero son apenas los principios de una conducta humana que hasta ahora es inexplicable. Estoy seguro que no me crees, y es probable que tampoco le creas a este investigador de la Universidad Pedagógica Nacional que hace un recuento de todos los investigadores y filósofos y también místicos, incluso películas que hablan de este descubrimiento, de esta nueva ciencia que está abriendo muy lentamente espacios en la sociedad. El tema es interesante porque en esta crisis que estamos viviendo, nuestros paradigmas deben abrirse para entender la realidad de un modo diferente. Mi nombre es Prudenciano Moreno, trabajo como investigador en la Universidad Pedagógica Nacional y me toca plantear a mí la importancia de Jacobo Grinberg dentro de lo que se llama hoy en día el nuevo paradigma cognitivo de la ciencia. Entonces quisiera introducir a este nuevo paradigma cognitivo de la ciencia, que es muy de la cuarta modernidad, es decir, de 1989 hacia acá. El antiguo paradigma cognitivo, en lo que se llama el materialismo científico, se da dentro de las otras tres modernidades. La primera modernidad va de 1492 a 1789, la segunda modernidad de 1789 a 1945, la tercera de 1945 a 1989 y la cuarta modernidad del 89 hacia acá. Entonces el paradigma de Jacobo se ubica dentro de la cuarta, pero en una pugna o en un debate o en una confrontación constante con el antiguo paradigma cognitivo, que le han dado el nombre de materialismo científico,
pero que en su momento estuvo muy bien. Lo que pasa es que comenzó a decaer a partir de la tercera modernidad hasta convertirse en una degeneración de lo que fue originalmente el paradigma cognitivo de la ciencia de la primera modernidad, que en sus principios fue muy revolucionario, pero que ahora se encuentra en decadencia. De acuerdo a eso, él fue capaz de contestarse la pregunta más profunda que puede hacerse un ser humano. O sea, se hizo la pregunta, pero también tuvo la capacidad de darle respuesta. Y es la capacidad de darnos cuenta que hay una fuerza en el universo que motiva nuestras vidas, que nos da propósito en la vida, que nos otorga comunicación, que posee cualidades tan importantes como la conciencia, la energía, la información y el sentido de la vida. Y el nombre que él le dio a esta fuerza, de una manera muy original, porque es el único que se le ha dado, aunque siguiendo los descubrimientos de la mecánica cuántica, que a su vez es una disciplina derivada de la física cuántica, le dio el nombre de Latice, con doble T y C, no con S sino con C, Latice. Y entonces esta fuerza enorme que se encuentra en el universo y que posee conciencia, energía, propósito, inteligencia, comunicación, información y sentido para nuestras vidas, es una estructura neuronal del universo que se engarza, y creo que aquí está el descubrimiento principal que hizo el autor. Esta estructura neuronal del universo se engarza con otra estructura neuronal, pero de los cerebros individuales. De esa manera, Jacobo Grinberg echó por tierra el paradigma clásico del materialismo científico y en especial de la neurofisiología convencional. La neurofisiología convencional había propuesto desde 1913, con su iniciador y su fundador, Santiago Ramón y Cajal, que es el cerebro la caja donde se alberga la mente y la conciencia. Durante muchísimos años, inclusive desde la época de René Descartes, es decir, desde el siglo XVII, desde la llamada primera modernidad, se pensaba que la mente era una propiedad del cerebro. Se pensaba en la mente haciendo una analogía con la caja de la televisión. Es decir, para un niño chiquito de 5 años, las imágenes del televisor se producen dentro de la caja del televisor. Para una persona grande sabe que las imágenes del televisor no se producen en la caja, sino en un estudio. Bueno, también los neurocientíficos de la primera generación pensaban que la mente se producía dentro del cerebro, o lo que se llama como una circunvolución del cerebro. Es decir, el cerebro como productor, generador de mente y de conciencia. En pocas palabras, de contenidos de la mente, como son las ideas, las imágenes visuales, los pensamientos, los juicios, las reflexiones, los análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Este antiguo paradigma chocó en un determinado momento con las investigaciones que hizo Jacobo Grinberg en su laboratorio de la comunicación humana en la Facultad de Psicología de la UNAM, porque en el laboratorio él descubrió que el cerebro únicamente jugaba un rol de entrelazarse con un cerebro más amplio todavía. Ese cerebro más amplio no es otra cosa más que el universo. Es decir, el universo posee una red neuronal que se comunica con la red neuronal de cada cerebro, enviándoles comunicación y propósito para sus vidas, generando imágenes audiovisuales, generando juicios, generando pensamientos. Este considero que es el principal descubrimiento que hizo Jacobo. Y entonces, lógicamente, chocó con los neurofisiólogos convencionales de su época, los cuales no creyeron en esta investigación. Estamos hablando de 1994, cuando el antiguo paradigma cognitivo científico materialista estaba todavía en la cúspide de su apogeo. Esta situación comenzó a cambiar en el siglo XXI, concretamente en la segunda década, con la aparición de muchísimos libros, pero desde mi punto de vista hay dos fundamentales. El primero de ellos pone en el centro del debate las diferencias entre el antiguo paradigma científico materialista y el llamado nuevo paradigma cognitivo científico de la conciencia, que fue el que se adscribió Jacobo Grinberg. Pero lo hizo de una manera muy anticipatoria y muy pionera. Ese libro es de dos autores, se llama La Guerra de Dos Mundos,
aunque debiera llamarse la guerra de dos paradigmas cognitivos. Yo imagino que le pusieron la guerra de dos mundos para atraer más marketing, pero en realidad lo que habla es de la confrontación entre el paradigma materialista antiguo y el nuevo paradigma de la conciencia. Y entonces Deepak Chopra, que es un médico endocrinólogo hindú pero radicado en Estados Unidos, representa en este libro el nuevo paradigma cognitivo. Y M. Lodinov, que es un físico teórico que trabajó con Stephen Hawking, uno de los mayores físicos que recientemente falleció hace unos pocos años, representa el antiguo paradigma materialista, pero en el ámbito de la física. Y entonces ese libro pone muy claramente las diferencias entre el antiguo y el nuevo paradigma. El otro libro, el segundo libro que me parece fundamental, aunque les comento hay muchísimos, pero el neurofisiólogo y médico holandés Pim van Lommel, son tres, ¿no? Pim con M al último, Van con B chica, Lommel doble M. Pim van Lommel escribió un libro que se llama Conciencia más allá de la vida, que fue editado por Editorial Atalanta en España en el año 2013, igual que el libro de Deepak Chopra y M. Lodinov, también 2013. En ese libro, Pim van Lommel demuestra claramente los postulados que desde 1994 Jacobo Grinberg muy prematuramente ya se los había hecho. Y es la tajante demostración, mediante un experimento hecho con miles de pacientes, que existe la conciencia más allá del cerebro, inclusive que existe la conciencia más allá de la muerte física. Este descubrimiento es el descubrimiento central que permite debatir entre el antiguo y el nuevo paradigma. Si la conciencia es independiente del cerebro, la conciencia es independiente del ser humano. Nos referimos a la conciencia universal. Sin esa conciencia universal, el cerebro no podría generar pensamientos, porque la conciencia no está producida dentro del cerebro, la conciencia está producida fuera del cerebro. El cerebro únicamente es una antena receptora que sirve como caja de resonancia para las ideas que le vienen de la conciencia universal. Este descubrimiento es fundamental y ha puesto de rodillas al antiguo paradigma científico materialista, porque no han tenido ni un solo argumento para refutar la tesis de Pim van Lommel de conciencia más allá de la vida, dado que el argumento de Pim van Lommel es con miles de pacientes y también en su carácter de científico, neurocientífico, pero neurocientífico adscrito al nuevo paradigma. Entonces, esta es la parte central que yo quería remarcar, que efectivamente la importancia de Jacobo Grinberg para el nuevo paradigma es que lo coloca claramente como uno de los pioneros fundamentales de comprobaciones que hasta muchos años más tarde se iban a hacer. El paradigma científico materialista, que es el antiguo paradigma de la ciencia, que fue contra el cual él se confrontó, hoy ahorita se ha quedado sin ningún argumento para rebatir al nuevo paradigma. Entonces, es definitiva que estamos ante las puertas de una gran revolución cognitiva, solamente equiparable a la primera revolución científica que se dio de 1440 hasta 1690 y que produjo el desarrollo de la ciencia actual y de la tecnología actual, cuando fue descartado el paradigma que en aquel momento era viejo, que era el de la Iglesia, y que fue echado abajo por los astrónomos, ¿no? Por Copérnico, por Galileo y por Giordano Bruno. Entonces, el siglo XXI va a estar marcado por esta creciente decadencia del antiguo paradigma materialista científico y por la emergencia y desarrollo del nuevo paradigma llamado, con toda justeza, con toda razón por Jacobo Grinberg, como el paradigma de la conciencia universal, que le dio el nombre específico de la TICE. Me gustaría terminar mi intervención hablando de la originalidad de este concepto de la TICE que engarza el cerebro con la conciencia universal, y diciendo que en la actualidad son muchísimos los autores que han puesto nombre también a lo que Jacobo Grinberg llamó la TICE, pero quisiera dar una muestra porque es una cantidad impresionante de nombres que hay ahorita, ¿no? Y con eso terminar mi intervención.
esta fuerza primordial que está en el universo y que nos da vida en forma de flujo energético, nos da conciencia, nos da comunicación, nos da información, nos da propósito, nos da sentido y nos da significado para nuestra vida, si podemos engarzar nuestra parte subjetiva individual con esta parte subjetiva universal. Los otros autores le han dado el nombre de Alberto Einstein, la constante cosmológica. David Bohm, que es un físico teórico y que ya falleció, le dio el nombre del orden implicado. Toda la física moderna le ha dado el nombre de campo cuántico, y así aparece en la película que trata este nuevo paradigma, que se llama ¿Y tú qué sabes?, que es una película del 2006, que se pasó en México en ese año, y los críticos de cine no le entendieron, porque los críticos de cine dieron un argumento cinematográfico, pero no entendieron una sola palabra del nuevo paradigma cognitivo de la conciencia, y criticaron la película pensando que era la historia de una fotógrafa que se metía a fotografiar bodas, bailes, bautizos, primeras comuniones, cuando este era un mero pretexto únicamente para hablar del nuevo paradigma. Pero es que una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser científico. Entonces un crítico para esta película debió haber sido un científico, pero no un crítico de cine, porque a menos que sea un crítico de cine muy informado. Pero la película ¿Y tú qué sabes?, es la película del nuevo paradigma. Tanto la parte 1 como la parte 2 y la parte 3 representan este nuevo paradigma, y toda la gente que ahí sale representa este nuevo paradigma. Entonces, campo cuántico es la denominación que ha dado la física moderna. Jacobo Grinberg Silverbaum le dio el nombre de Lattice, también muy exacto. El místico Charles Starr le dio el nombre de mundo espiritual. El vidente, que se hace llamar Ramta en sus libros y que también tiene montonales de libros, le dio el nombre de inteligencia sagrada suprema, también muy acertado. El físico teórico Alfredo Webre le dio el nombre de plenum. La física Lynn McTaggart le dio el nombre del campo, también le dio el nombre del vínculo y también le dio el nombre de superorganismo intergaláctico. Emilio Carrillo, el filósofo español, le dio el nombre de silencio interior, un nombre también bastante adecuado. Edgar Morin, el principal teórico de la complejidad de la actualidad y el principal teórico de las ciencias sociales, junto con Boaventura de Sousa Santos, le dio el nombre de lo desconocido, o también le dio el nombre de el misterio de la vida. Muy acertado también Edgar Morin. Saint Germain, el místico francés, le dio el nombre de magna presencia, que es con el que yo más me identifico y es el que más me ha causado así impresión, pero es exactamente el mismo concepto que le dio de Lattice de Jacobo Grinberg. James Lovelock, premio Nobel de Biología, le dio el nombre de hipótesis Gaia, donde plantea que la Tierra es un organismo viviente, la edad, lo otro, lo que no podemos tocar con los dedos ni ver con los ojos, ¿no? Como en el libro El Principito, que también trata un poco este tema, ¿no? Y entonces son cientos los autores que han descubierto esto en la actualidad, en el siglo XXI, y que ahí está. Entonces considero que este es el concepto central, el concepto estelar del nuevo paradigma cognitivo de la ciencia, que es una realidad vista no desde la materia, sino de su contraparte, desde la conciencia. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos, aunque no hay aquí tiempo, porque ya se me agotó el tiempo, si hiciéramos un análisis histórico y rastreáramos la génesis de la ciencia desde la antigüedad, lo que era la ciencia antigua sí manejaba las dos caras de la realidad. Para la ciencia antigua, la realidad tenía una parte objetiva y una parte subjetiva, una parte física y una parte metafísica, una parte tangible y una parte intangible. El materialismo científico le cuesta trabajo ver la parte intangible, le cuesta trabajo ver la parte metafísica, le cuesta trabajo ver la parte subjetiva de la realidad. Por eso está fracasando. Ellos nada más ven el 50% de la realidad, pero les falta el otro 50%. Entonces toda la obra de Jacobo Grinberg está destinada a desenmarañar, a desentrañar, a desmenuzar, a desglosar y a potenciar el significado de esta parte invisible, de esta estructura invisible, que no se puede captar con los sentidos, que él le llamó la estructura de la Lattice. Y eso es lo que lo hace tan importante en una época donde estos conceptos todavía no eran conocidos en el mundo, ni mucho menos en México. Entonces, con estas palabras que
quería rendir este pequeño homenaje a este pionero del nuevo paradigma cognitivo de la conciencia para ubicarlo justamente en la dimensión que le corresponde hoy en día como uno de los autores centrales para lo que está ocurriendo y la revolución cognitiva que se avecina en las próximas décadas de lo que queda del siglo XXI. Muchas gracias.